Les comentaba, vamos a ver un ligero resumen de lo que vimos el día de ayer. Este, Estuvimos viendo lo que es, pues ya lo que el inicio de la transcripción, el proceso de la transcripción, y al igual que la replicación, la transcripción tiene un inicio, una elongación y una terminación. Son las tres fases por las cuales atraviesa también este proceso. Mencionamos ayer que pues prácticamente la transcripción, si nosotros observamos ADN que pasa hacia ARN, ¿sí? Este sería prácticamente la transcripción o este proceso, ¿verdad? De acuerdo a el dogma central de la biología molecular. Y bueno, el que nos faltaría ver también pues sería el proceso de traducción cuando pasamos a proteína. Ese sería la traducción. Bueno, con base en ello, para este proceso en específico de transcripción, pues mencionamos que cambiamos a la enzima. También ocurre una polimerización, pero la polimerización está dada en este proceso por la ARN polimerasa. En el caso de la replicación, nosotros observábamos que para procariotas eran tres enzimas las que hacían el proceso de replicación. En la transcripción, los procariotas únicamente ocupan una RNA polimerasa con diferentes subunidades. Y en eucariotas se ocupan tres RNAs polimerasas y en procariotas, pues es exactamente pues una misma RNA polimerasa como acabamos de mencionar. En ambos casos, sí se requieren, fíjense, la RNA polimerasa, el DNA molde, ¿sí? Principalmente la hebra, que va de 3' a 5', las señales de inicio, la secuencia de inicio, que pues prácticamente es donde tenemos localizado al promotor, y las secuencias de terminación, ¿sí? También se requieren de secuencias intensificadoras de la transcripción, factores de la transcripción y silenciadores, si en ese caso se quiere, si en algún momento dado se requiere retrasar o se quiere minimizar, ¿sí? Lo que es la transcripción. También el día de ayer nosotros observábamos que existen inhibidores de la transcripción y esos inhibidores van directamente, en la mayoría de los casos, hacia inhibir la acción de la RNA polimerasa. Y si inhiben la acción de la RNA polimerasa, pues por ende inhiben el proceso de transcripción. ¿Qué diferencia existe? Bueno, la RNA polimerasa, a diferencia de la DNA polimerasa, como sustrato principal requiere de ribonucleótidos trifosfatados. En el caso de la DNA polimerasa eran desoxinucleótidos trifosfatados. Y pues bueno, mencionamos, ¿verdad?, que requiere de proteínas o factores de la transcripción también. Como mencionamos, pues prácticamente la cadena molde, ¿sí? Pues será la cadena que va de 3' a 5', que pues es la cadena complementaria. Esta que sería la cadena sentido y su cadena complementaria, en donde pues prácticamente, si nosotros acabamos de mencionar, ¿verdad?, que la síntesis ocurre de 3' a 5', pues en efecto, aquí tendríamos una síntesis de 5' hacia 3'. ¿Sale? ¿Qué vamos a cambiar también? Pues vamos a cambiar a esas timinas, perdón, sí, a las timinas, pues por uracilos, ¿sí? ¿Dónde? Pues donde veamos una adenina, pues el complemento va a ser su uracilo en el RNA mensajero o el RNA. La secuencia de la molécula RNA, ¿sí? Esta se sintetiza siempre sobre la cadena antiparalela molde, ¿sí? Del DNA, siempre va sobre esta. Y pues bueno, se sintetiza también en la misma dirección y pues aquí lo que acabamos de mencionar, la secuencia de RNA pues va a tener uracilos en lugar de timina, ¿ok? Entonces, pues eso es importante. Una de las dos cadenas del DNA, pues como sabemos es la que va a ser copiada
y pues la que va a ser copiada va a ser la cadena antiparalela, que la vamos a tomar como cadena molde, ¿sí? Entonces, mantener, descartar. Dicho eso, en resumen, pues hablábamos también, dejo de compartir y vuelvo para que se comparta completo, ¿ok? Que luego me choca que... Ahí está. Hablábamos el día de ayer también de esos, ¿cómo se llama? Inhibidores, ¿verdad? De la polimerasa, pues que eran principalmente antibióticos, como la rifampicina, la actinomicina, ¿sí? O una toxina importante como es la alfa-amanitina, esta pues generada principalmente por un hongo, y esta va a tener la acción de bloquear, ¿sí? A la RNA polimerasa en menor cantidad, en menor grado que a la RNA polimerasa 3 en mayor grado, ¿verdad? Y bueno, con base en ello, ¿sí? Pues vamos a continuar ahora sí con lo que es la transcripción en procariotas. Lo que acabamos de mencionar, pues es una transcripción, es el proceso de la transcripción de manera general, permítame, de los elementos que se requieren, ¿sí? Para que se lleve a cabo, pues, esa transcripción. Entonces, en procariotas, ¿sí? Lo que tenemos, pues, va a ser, como mencionamos, llevada a cabo por una sola enzima, que pues es la RNA-Pol, con sus diferentes subunidades. Mencionamos ayer las subunidades de esta RNA polimerasa, la subunidad sigma, la subunidad beta prima, beta, epsilon, ¿sí? Perdón, aquí era alfa, se me confunde esta, está muy chiquita, alfa, sigma, ¿sí? Entonces, en donde pues prácticamente aquí nosotros podemos observar a este complejo que pues es la enzima, la RNA Pol, ¿sí? Pero específicamente la subunidad sigma, como mencionamos también el día de ayer, pues es la que se va a unir al sitio promotor, ¿sí? Y una vez que se une al sitio promotor, pues va a reconocer esta caja, ¿verdad? De 35 a 35 nucleótidos río arriba, que es lo que nos está mencionando aquí, ¿sí? Y pues prácticamente se va a generar el complejo, se cierra el complejo promotor, ¿sí? Entonces, cuando se cierra el complejo promotor, se refiere entonces a la unión de la RNA polimerasa con el DNA enrollado. Mencionamos ayer también que la unidad sigma reconoce sí el sitio promotor, generan, en este caso, este complejo, ¿sí? Pero además tiene actividad helicasa. Y esa actividad helicasa pues le va a servir para que pueda desenrollar, ¿sí? Este fragmento de ADN. Y una vez que suceda eso, pues se va a liberar a la unidad sigma y va a seguir la procesividad de la RNA polimerasa, generando entonces aquí en verde lo que vemos, el RNA, ¿sí? Entonces aquí prácticamente pues es la unión, el inicio de la transcripción está dado por dos pasos principales. La unión al sitio promotor, formación del complejo, ¿sí? Y la iniciación. Entonces en la iniciación nosotros observamos que pues van a estar estos dos sitios de unión. Aquí vemos, una vez que se forma esta burbuja, ¿sí? Que es pues una burbuja de transcripción, cuando la subunidad sigma logra desenrollar este pequeño fragmento, ¿sí? De ADN,
para que pueda continuar la acción polimerasa sobre la cadena antiparalela, ¿sí? Y que genere entonces el RNA destinado, ya sea mensajero, transcripcional, ribosomal, ¿sí? Entonces, pues nosotros sabemos entonces que ahorita vamos a estar hablando pues mucho sobre los RNAs pues mensajeros, ¿no? Aunque la RNA polimerasa pues puede sintetizar cualquiera de los RNAs que ya mencionamos. En el sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? Existen, ¿verdad? Dos sitios de unión de nucleótidos trifosfatados. Entonces, esos sitios o esos nucleótidos preferentemente son urinas, como adeninas y guaninas. Y el sitio de elongación, que sería el segundo nucleótido. La elongación, recuerden que va a ocurrir, ¿sí? Que se necesita un 3' OH libre para que se vaya generando el enlace 5'3'. Entonces, la RNA polimerasa lo que va a hacer es translocar, ¿sí? El translocar es mover, ¿sí? Un par de bases y repetir el ciclo sobre la cadena, ¿sí? Generada. Finalmente, ¿sí? En esta parte de que es la parte de iniciación, es donde pues prácticamente ya cuando se generan estos dos sitios de unión de nucleótidos trifosfatados, es cuando existe pues posteriormente el desalojo de la subunidad sigma para que ocurra la procesividad como ya acabamos de mencionar. Entonces, cuando el transcrito tiene de 6 a 10 nucleótidos, pues la subunidad sigma le dice adiós, ¿sí? Ya me voy, ya cumplí con mi destino de haber reconocido el sitio promotor, de haber unido y de haber generado la primera acción helicasa. Ajá. Y pues prácticamente una vez generados esos 6 nucleótidos del RNA mensajero o 10, la subunidad sigma pues es disociada. Y esto es o forma parte de lo que es el inicio de la transcripción, en donde tenemos, en procariotas, donde tenemos una acción de unión y una acción de iniciación. Las regiones, nosotros es que hablamos de hablar, ¿sí? De sitios promotores. Existen diferentes sitios promotores para procariotas. Entonces, prácticamente esos sitios promotores comprenden una región de hasta 40 pares de bases, ¿sí? Respecto al inicio de la transcripción. Aquí hay algo importante que mencionar. A ver, déjame ver si me alcanza aquí el espacio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos aquí este ADN, ¿sí? Tenemos de 5' hacia el 3' y del 5' hacia 3'. Lo voy a poner en diferente color, ¿sí? Bueno, no, porque aquí en este caso de procariotas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un gen, tenemos otro gen, tenemos otro gen, otro gen, otro gen, otro gen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos entonces una característica importante de procariotas. Los procariotas, ¿sí? Carecen pues de intrones. Y al carecer de intrones, no necesitan pues un segundo proceso que es la maduración del RNA mensajero. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿sí? Cuando se está llevando a cabo lo que es la transcripción de estos genes, este es el gen 1, el gen 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Se está llevando de manera continua, ¿sí? La transcripción del gen 1, la transcripción del gen 2, la transcripción del gen 3, la del 4, la del 5 y la del 6, ¿sí? En el caso particular de eucariotas, ¿sí? Pues aquí en procariotas nosotros podemos decir que la transcripción ocurre de manera continua, ¿sí? Para los genes que están dispuestos en esas secciones de ADN. Mientras que para eucariotas, pues eso ocurre lo contrario, ¿sí? Ahora voy a suponer que esta imagen es para eucariotas, ¿sí?
Y entonces, en eucariotas, pues a lo mejor solamente se necesita que se transcriba el gen 1 y el gen 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí va a estar dado por un sitio promotor y acá va a tener otro sitio promotor, ¿sí? Van a ser diferentes sitios y por lo tanto la transcripción se va a llevar de manera independiente para cada uno de los genes que necesitan ser transcritos, ¿sale? Bueno, en procariotas, pues también necesitamos de estos sitios promotores. El sitio promotor, recuerden que es a dónde va a llegar la RNA polimerasa para dar inicio a la transcripción. Esto lo que nosotros podemos observar aquí, pues es una... ¿Sí? Y bueno, vamos a borrarlo y ahorita lo acomodo bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, ¿qué había dicho que sirve un promotor o cómo era? Promotor es una secuencia de ADN que es necesaria para unir a la RNA polimerasa. Es el sitio de reconocimiento de la RNA polimerasa para que pueda dar inicio a la transcripción. ¿Sí? ¿Sí? No sé si soy yo o es que la escuché como robot. Sí, sí se escucha un poquito así. A veces la señal, no sé si se escucha mejor. No, doctora, se escucha igual, la verdad. A ver, tengo apagada la cámara para no es el señal, permítame. Un momento. Eso nos va a ganar en la cabeza de cosas, ¿ok? No sé si se escucha mejor. Hola. No, ahora se escucha. No, doctora, se sigue escuchando igual. Hoy no sé qué hacer, muchachos. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, me comentó hablando, espero se pueda, mejorar la señal. Les comentaba, sí, que el sitio... Doctora, aún no se escucha nada. No se escucha. A ver, permítanme, ¿ok? A ver, chicos, no sé si se escucha mejor. Ya, doctora, ya se escucha bien. Doctora, ya. ¿Sí? Ah, ok. Era aquí por cuestiones también del Zoom. Lo tenía en altavoces auriculares. Espero que ya se escuche mejor. ¿Ok? Veamos entonces. Les comparto pantalla. Si en algún momento me escucho otra vez mal, me comentan, ¿ok? Por favor. A ver. Bueno, me preguntaban ahorita que cuál era el sitio promotor. Comentaba que el sitio promotor, pues básicamente va a ser ese lugar, ese sitio en el ADN donde la ARN polimerasa llega y reconoce una secuencia, ¿sí? Entonces, no reconoce cualquier lugar, reconoce una secuencia que ya es específica, ¿sale? Del sitio promotor. Y con ello, pues da inicio a la síntesis del RNA mensajero, ribosomal o de transferencia, según sea el caso. Este sitio promotor, ¿sí? En el ADN de procariotas comprende una región de hasta 40 pares de bases río arriba. Recuerden que cuando hablamos río arriba es cuando nos referimos hacia el extremo 5'. Respecto al inicio, ¿sí? Todo esto que nosotros observamos aquí, este bloque azul, bloque amarillo, bloque rosa, ¿sí? Estos
vemos aquí esta parte de que se le denomina entonces el inicio ya tal cual del RNA, ¿verdad? El sitio de inicio donde ocurren, ¿sí? Los primeros síntesis de los nucleótidos que nos estaban mencionando acá. Entonces, aquí, ¿sí? Tenemos una región rica en uracilos, ¿sí? Un elemento UP, ¿sí? Bueno, se le denomina UP porque pues van a ser regiones no traducidas. Posteriormente, eso vamos a hablar de regiones no traducidas. Tenemos una región de 35 pares de base hacia arriba, por eso le ponen menos 35. Un espaciador, una región de 10 pares de bases y otro espaciador y luego el inicio. En esta región UP o el elemento UP es donde se encuentra la secuencia consenso, ¿sí? Y esta secuencia consenso es una región, ¿sí? Que es rica en adeninas y timinas y pues sirven como potenciadores de la expresión. Cuando nosotros hablamos de expresión, hablamos que aumenta, ¿sí? La síntesis del transcrito, ¿ok? Entonces, existen secuencias reguladoras de la expresión o de la transcripción, ¿sí? Y esas secuencias reguladoras pueden ser potenciadores o minimizadores de la transcripción o expresión. Y luego aquí, en esta caja, pues tenemos una caja, ¿sí? Que son los elementos de la región hacia menos 35. Menos 35 quiere decir que son menos 35 pares de bases, ¿sí? Que están río arriba del RN, de la síntesis, del inicio de síntesis. Entonces, si yo cuento de aquí para acá, pues lo que voy a tener son menos 35 pares de bases. El menos es porque va o se refiere específicamente que están hacia el 5'. Entonces, cuando tenemos el signo más, pues es ya ahora cuando nos estamos refiriendo hacia el extremo 3'. ¿Sale? Bueno, con ello entonces, en esta región que tenemos aquí, pues va a ser la región, ¿sí? El elemento de unión específicamente de la subunidad sigma. Y nosotros encontramos, por ejemplo, ¿sí? Esta, ¿cómo se llama? Esta secuencia de unión que tiene que ver, pues, cuando existe, por ejemplo, en el metabolismo celular, pues, triptófano, o cuando se trata entonces de que se encuentra un operón LAC, o cuando se trata de un operón REC-A, o un operón de arabidosabad, ¿sí? Entonces, estos son, pues, sitios propios para cada uno de esos operones que están en procariotas, sus sitios promotores. Y luego entonces también encontramos una caja denominada caja Ribnow o Ribnow, ¿sí? Esta caja Ribnow se encuentra a 10 nucleótidos río arriba del sitio de inicio. Y es una caja, ¿sí? En donde pues prácticamente tenemos una secuencia rica de adeninas y de timinas, ¿sale? Ahora, es una caja en donde pues prácticamente va a iniciar, dígame Galilea. Doctora, disculpe, entonces hay varios promotores. Sí, existen varios promotores para procariotas, ¿sale? Doctora, se volvió a escuchar como robot. Rayos. A ver, perdóname. Compartir. No cambio esto.
Según yo está bien y tengo ahorita buena señal. Me está dando pues, toda la señal. Entonces, pues vuelvo a compartir. Doctora, se sigue escuchando mal. Voy a finalizar la llamada y la vuelvo a comenzar, ¿ok? Los espero nuevamente. A few moments later. Y entonces, Galilea, existen varias cajas, ¿sí? Bueno, varios sitios promotores, ¿ok? Son secuencias, bueno, donde van a estar, pues, prácticamente los sitios de reconocimiento hacia las RNA polimerasas. Y, pues, bueno, hablábamos de esta parte, pues, importante, ¿sí? A ver, aquí dejo y otra vez vuelvo a compartir. ¿Sí? Esta parte importante donde tenemos a la caja RIMNO, ¿sí? A 10 nucleótidos río arriba del inicio de la transcripción, en donde prácticamente es donde la subunidad sigma, ¿sí? Lleva a cabo pues su acción helicasa para poder ir desenrollando, ¿sí? Esta cuestión de ADN, ¿sí? Y se encuentra un espaciador. Estos espaciadores son importantes, entonces decimos, ok, entonces está prácticamente a 10 nucleótidos esta caja RINO, en donde la subunidad sigma inicia con el desenvolvimiento de la cadena, la desenvuelve, puede ser 6, 7, 8 nucleótidos y posterior a esos nucleótidos, al nucleótido más 1, por ejemplo, si tomo el nucleótido más 1 sería el nucleótido 7. Ahí daría inicio, ¿sí? La transcripción. Y la transcripción generalmente va a dar inicio con una adenina o con una guanina. Necesariamente, ¿sí? Debe dar inicio con una purina, la transcripción, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos pues que prácticamente el primer trinucleótido, ¿sí? O aminoácido, acuérdense que los aminoácidos están codificados por 3 nucleótidos, nucleótido 1, nucleótido 2 y nucleótido 3. Entonces, cada triplete me genera un aminoácido y el primer aminoácido que se genera tanto en eucariotas como en procariotas, ¿sí? Son o es la metionina. Ajá. Y la metionina puede iniciar con adenina o puede iniciar con guanina, ¿sale? Por eso necesariamente tenemos que tener a una, pues, purina presente, adenina o guanina. Las subunidades sigma, ¿sí? Reconocen promotores diferentes. Aquí lo tenemos. Esos promotores diferentes en la caja de menos 35 que tenemos acá, menos 35 pares de bases río arriba, pues encontramos, ¿verdad? Que son ricos en timinas. Por ejemplo, aquí la subunidad sigma 70 reconoce esta secuencia, la subunidad sigma 32, esta otra secuencia, y la sigma 28, esta secuencia. Y luego, la caja, ¿sí? Pinrow, que reconocen correspondientemente, ¿sí? Es una caja de manera general. Esta es la que se reconoce generalmente, una caja TATAT, ¿sí? Pero pueden encontrarse, por ejemplo, estas otras dos, ¿sí? Cajas, en donde pues van a tener una función de choque térmico. Estas funciones de choque térmico son principalmente pues para actividades de señalización o la caja que es rica en citosinas, guaninas, adeninas, timina, adenina, pues prácticamente es una caja que va a guiar hacia la movilidad posteriormente. Pero la caja Pinrow principal para que dé inicio pues la transcripción, ¿sí? Pues es esta, la caja TATA. ¿Sale? ¿Puedo continuar? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, ¿cuál fue el aminoácido que primero era? Metionina. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿sí?
Eso es referente pues al inicio de la transcripción y a los promotores que forman parte del inicio de la transcripción. Entonces continuamos con la parte de la elongación, ¿sí? La elongación, recordemos, ocurre de 5' a 3' y está dada pues por la polimerasa. Una vez que se ha unido la RNA polimerasa, que vemos aquí marcada en naranja, ¿sí? Pues prácticamente encontramos, ¿verdad? Que este mecanismo, pues tenemos aquí a la RNA polimerasa con sus diferentes subunidades, la cual ya está anclada, ¿sí? Al DNA y va avanzando, como menciona aquí esta flecha azul, de 5' hacia 3' la síntesis. ¿Sobre quién? Sobre la cadena antiparalela, la que está tomando de molde, ¿sí? Es esta cadena, ¿ok? Del DNA. ¿Qué ocurre? Aquí lo que tenemos entonces, pues es prácticamente una burbuja de transcripción, ajá, en donde tenemos en la parte superior la cadena que no está sirviendo como templado, ¿sí? Y en la parte inferior, la cadena que está sirviendo como templado. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que tenemos esta parte, lo voy a poner de manera lineal, 5', 3', 5', 3'. Esta que sería la sentido y esta que es la antiparalela. Y como es la antiparalela, decimos, ¿verdad? Que pues prácticamente la síntesis pues debe de ser dirección 5', 3', complementaria a esta cadena. Entonces aquí tenemos que complementar y obtenemos entonces esta cadena, ¿sí? Sencilla de RNA. Entonces, tenemos en la RNA polimerasa pues un sitio activo. En el sitio activo es donde está ocurriendo la inserción, ¿sí? De los ribonucleótidos. Entonces, como tal, como está ocurriendo ahí en el sitio activo la inserción de los ribonucleótidos, pues se van formando también los enlaces fosfodiéster. Eso quiere decir que en el núcleo de la polimerasa, una vez que la subunidad sigma ya fue desplazada, recordemos el primer ejemplo o la primera figura, donde necesariamente la subunidad sigma se tiene que desalojar o tiene que ser desplazada para que la RNA polimerasa pueda tener procesividad. Y recordemos que la procesividad se está refiriendo a esa capacidad que tiene la enzima de poder estar uniendo nucleótidos, ¿sí? Entonces, la fidelidad, ¿sí? De la RNA polimerasa, ¿sí? Pues es alta. ¿Por qué? Porque solamente tiene pues 10 a la menos 4 errores. Esto quiere decir que pues tiene un error, ¿sí? Adecuado, ¿verdad? De menos de 1000 pues, nucleótidos. Cada 1000 nucleótidos, 10,000 nucleótidos puede cometer pues un error. Entonces su fidelidad es altísima. La velocidad de adición de ribonucleótidos, ¿sí? Pues es prácticamente de 20 a 50 bases por segundo. Y cuando encontramos zonas en las que se encontraban ricas en guaninas y citosinas, pues prácticamente puede disminuir un poco la velocidad de procesividad, pero no para que se pueda pues parar el proceso de la transcripción hasta que encuentre el sitio final o la secuencia final de, ¿cómo se llama? De paro de la transcripción. Entonces, aquí nosotros podemos observar, ¿verdad? Que las topoisomerasas, ¿sí? Preceden, entonces aquí también tenemos la acción de estas topoisomerasas que van a estar presentes, ¿sí? Para poder seguir la burbuja de la transcripción. Y esas topoisomerasas lo que van a hacer es, ¿sí? Pues ir desdoblando, vamos a llamarlo así, desenrollando o desenvolviendo este ADN, ¿sí? Del gen específico. Aquí nosotros podemos notar una secuencia súper enrollada de ADN y otra secuencia súper enrollada de ADN. Y en este lapso encontramos una secuencia, ¿sí?
vamos a llamarla entre comillas relajada, pero por acción, aquí vemos estas flechitas en ¿cómo se llama? En rojo, ¿sí? Donde pues prácticamente está ocurriendo el desenvolvimiento de la cadena, ¿sí? Para que se lleve a cabo la procesividad de la polimerasa, la síntesis del RNA, ¿ok? Entonces, es importante porque aquí hablamos también de esas burbujas de transcripción. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Doctora, Bueno. ¿podría regresar rápido a la otra diapositiva, por favor? Claro. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Mencionó algo acerca de que en las zonas puede disminuir la velocidad por el ADN, la timina y la adenina, creo dijo. Y aparte dijo que no para, ¿hasta qué momento para, perdón? La transcripción. Lo disminuye o cuando es un poco más lenta la procesividad, es cuando se encuentran zonas ricas en guaninas y citosinas. ¿Vale? No en adenininas, guaninas y citosinas. Y la procesibilidad de la polimerasa va a continuar hasta que se encuentre una secuencia de determinación de la transcripción. ¿Sí? No es que se siga así completísimo, ¿no? Entonces, debe de existir una secuencia de determinación de la transcripción. Doctora, disculpe, es que se está otra vez escuchando mal. Ok, les comentaba que esto va a terminar hasta que localice a la secuencia de determinación. Y es que pues vamos a ver la terminación, que ya sería la parte final de la transcripción. Entonces aquí tenemos esta terminación, no sé si ya me escuchan mejor. No, doctora, sigue escuchando muy ralentizado. A ver, Many, many minutes later. ¿se escucha bien? ¿Ya? Ya, doctora. Sí, ya, doctora. Es que no le he hecho nada al micrófono. O sea, no hace ratito, pues, entré con el audio de la computadora y lo que puse fue, pues, el micrófono, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar. Si sigue así, pues, híjole, no sé qué hacer. Me encuentro en una situación en la que, pues, no sé, de verdad no sé qué hacer. Bueno, les voy a compartir pantalla. Listo, podemos. Doctora, yo tengo una pregunta. Y dígame, En la diapositiva pasada, ¿quién está? ve que primero estamos hablando de elongación. No entiendo muy bien qué tiene que ver como el núcleo de ARN polimerasa. El núcleo de la RNA polimerasa, ¿sí? Es en donde se está llevando a cabo, literal, la lectura. Lee, por ejemplo, aquí, donde tengo mi cursor rojo, ¿sí? Vemos esta cadena en azul de ADN. Y en este núcleo que vemos aquí, todo esto, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es prácticamente que está leyendo al nucleótido que se encuentra en la cadena de ADN. Y conforme va leyendo cada nucleótido, ¿sí? Lo que va a hacer es introducir un nucleótido complementario al que se encuentra en el ADN. Introduce otro nucleótido complementario y así va generándose la cadena de RNA en dirección 5', 3', como veíamos acá hace un momento que lo tapé con mi rayaderillo que hice ahí.
¿sí? En dirección 3'. Entonces, eso es lo que está haciendo el núcleo de la polimerasa. Lee a la cadena antiparalela, ¿sí? Y al mismo tiempo está complementándola con un nucleótido para el RNA. ¿Me estoy explicando? Entonces, va a llegar un momento en el cual voy a suponer que en este punto se va a encontrar el punto de terminación. Ya no va a poder leer la RNA polimerasa y lo que va a hacer es separarse de la doble cadena de ADN y liberar al RNA que fue sintetizado. ¿Sí me estoy explicando? Sí, gracias. De nada. Doctora, disculpe. Ajá. Ya después de que se leyó el promotor, ¿ya no va a volver a entrar sigma? No, ya no. Ok, gracias. Sí, sigma ya cumplió su función. ¿Sí? Sigma ya cumplió su función de reconocimiento, de acoplamiento, ¿sí? Y entonces, pues ahora le toca a las siguientes subunidades de la RNA polimerasa, ¿sí? En donde prácticamente observamos, ¿sí? Que estas subunidades beta de la DNA polimerasa es la que va a tener la función de polimerización, puesto que es la que va a estar ligando a esos ribonucleótidos trifosfatados. ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. Entonces, esa subunidad beta, pues la vamos a encontrar dentro del núcleo, ¿sí? De la RNA polimerasa. Entonces, mencionamos, ¿sí? Que pues prácticamente tenemos esta procesividad hasta que encontramos un sitio de paro de la transcripción. Ajá. O una secuencia que pues no se puede leer. La secuencia señal de terminación es un palíndromo. ¿Recuerdan qué era el palíndrome? Que es rico principalmente en guaninas y citosinas. Este palíndrome o palíndromo genera una horquilla. O también podemos tener una secuencia rica en timinas, ¿sí? En este caso, la secuencia rica que se va a generar, pues pueden ser también secuencias de uracilo. Ahora, el mecanismo más frecuente, ¿sí? Pues son estas señales independientes a la subunidad Rho, que son principalmente estas señales palíndromes ricas en guaninas y citosinas o secuencias ricas en timinas. Timinas en el ADN y pues obviamente que se van a formar pues uracilos posteriormente en el RNA mensajero. Ahora, estas secuencias, nosotros tenemos aquí el DNA, ¿sí? Vemos la cadena sentido y la cadena antisentido o el transcrito propiamente que se está llevando a cabo, en donde tenemos entonces esta dirección de la transcripción de 5' a 3', ¿sí? Y pues tenemos estos repetidos invertidos de adenina, adenina, guanina, citosina, timina. Y luego acá tenemos otra secuencia rica en timinas, ¿sí? Y aquí esta segunda cadena es la cadena antiparalela de la cual pues va a emerger el RNA. Donde tenemos aquí adeninas, pues vamos a tener en el RNA uracilos, secuencias ricas en uracilos. Por eso nos mencionan aquí estas secuencias de uracilos, ¿verdad? Bueno, entonces, una secuencia palíndrome, recuerden que era la que se podía leer igual, de 5' a 3, cuando tenemos ADN de 5' a 3', que lo mismo de 5' a 3'. Es decir, tiene la misma dirección de lectura en la cadena sentido que en la cadena antiparalela. ¿Ok? Es una secuencia palíndrome. En la transcripción, entonces, nosotros podemos observar, ¿sí? Estas secuencias, estos repetidos invertidos, ¿sí? En donde, pues, tenemos estas regiones ricas en guaninas y estas regiones ricas en adeninas y timinas.
Y en la transcripción lo que va a ocurrir con estas regiones, si nosotros, fíjense, aquí tenemos una timina, entonces acá tenemos una adenina. Aquí tenemos 2 adeninas, aquí tenemos 2 uracilos. Aquí tenemos 3 timinas y entonces acá tenemos, por ende, 3 adeninas. Y así nos vamos, ¿sí? Generando el transcrito de la cadena antiparalela, pero de estas secuencias ricas en guanina, citosina y ricas en adeninas y timinas, ¿sí? Que generan entonces una secuencia, pues palíndrome. Si nosotros observamos aquí, esta secuencia, ¿sí? Nos generan esta burbuja, esta horquilla que me está indicando la terminación, ¿sí? Al generarse esta horquilla, se está dando la señal de terminación del transcrito. Entonces, generalmente termina el transcrito con una secuencia rica en uracilos. Ajá. Entonces, en esta secuencia rica en uracilos, pues es donde finaliza totalmente la transcripción. Ahora, hablando de las secuencias y de cómo es que se genera, pues por la RNA, la parada propiamente de la RNA polimerasa, pues nosotros vemos aquí esa cadena templado, ¿verdad? La cadena molde de donde estamos tomando para generar el RNA, en este caso toman de ejemplo el RNA mensajero, en donde se encuentra propiamente esto que estamos marcando aquí, esta horquilla, que pues es esta horquilla de aquí, que fue generada por esta secuencia rica en guaninas, timinas, secuencias repetidas, ¿sí? Entonces, de timinas y de guaninas y de citosinas, ¿verdad? Ahora, para dar lugar a la formación de esta horquilla y finalizar con una región rica en uracilos, en donde en esta región rica en uracilos lo reconoce la polimerasa y dice hasta aquí llegué, ¿sí? Me tengo que separar y se separa. Entonces aquí es donde prácticamente ocurre la liberación del transcrito, ¿sí? Que pues está pues complementando al DNA molde, ¿no? De donde fue Doctora, sintetizado, ¿sí? ¿podría volver a repetir esta última parte, por favor? Sí, denme un momento porque está pasando el tren, permítanme. Ok, entonces miren, tenemos, mugre tren, en resumidas cuentas, ¿vale? Lo que tenemos es esta secuencia de ADN, ¿sí? Que va a ser rica en repetidos de guaninas y citosinas y rica en repetidos de adeninas timinas, ¿sí? En donde básicamente cuando seguimos la procesividad del RNA mensajero, ¿sí? Lo que encontramos es que se va a formar, dada esta secuencia rica en timinas y guaninas, guaninas, citosinas, timinas y adeninas, esta horquilla palíndrome, ¿sí? Y es donde la RNA polimerasa dice, ok, esto ya no está bien porque pues son secuencias repetidas y las secuencias repetidas no generan ningún mensaje, finalizando propiamente en una secuencia repetida de uracilos. Cuando encuentra esta secuencia repetida de uracilos, ¿sí? Es entonces donde pues ocurre la separación de la polimerasa, ¿sí? Del ADN molde. Y con ello entonces, al llevarse a cabo esa separación, pues libera también al transcrito, ¿sí? Que podemos observar aquí y observamos aquí la liberación de esta RNA polimerasa. Entonces, pues básicamente en esta cuestión, en estas regiones, pues es donde a nivel, si yo les preguntase, a nivel DNA, indique cuál es la secuencia de término de la transcripción en procariotas, pues ustedes deben de contestar que es una secuencia repetida, rica en guaninas y citosinas, rica en timinas y adeninas, y finalmente una secuencia rica en adeninas que me da un repetido de uracilos,
que es donde ocurre, pues básicamente ya la liberación, la separación, ¿sí? De esa cadena de RNA mensajero junto con la polimerasa. ¿Me explico? ¿Sí? Doctora, ¿Sí? No, di tú, Gali, ahorita pregunto. gracias. Doctora, o sea que entonces al final ya cuando se va a separar el ARN del ADN, es porque ya termina el ADN en actinas y el ARN en uracilos. Sí, efectivamente. Gracias. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí. ¿Ok? Aquí en esta parte es donde pues ya no hay más nada que transcribir. Lo voy a borrar y lo voy a subrayar nuevamente. En esta parte, ¿sí? Ya no hay mensaje que transcribir. Ya finalizó la lectura del gen que se estaba transcribiendo. Y por tanto, pues es necesario separarse. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar otra cosa? No, doctora, le iba a preguntar lo mismo. Ok, perfecto. Ok, entonces, también tiene esta secuencia de, bueno, esta terminación es independiente, ¿sí? A Rho. ¿Quién es Rho? ¿Sí? ¿Dónde encontramos aquí a Rho? ¿Sí? Es una subunidad presente, ¿sí? En donde tenemos aquí, pues prácticamente son dos maneras en cómo se lleva a cabo la terminación de transcripción en procariotas. Una independiente de Rho y la otra dependiente de Rho, ¿sí? Entonces, en esta secuencia o en esta finalización de la transcripción dependiente de Rho, ¿sí? Son pues prácticamente señales, ¿sí? Donde prácticamente sin una secuencia definida, aquí no tenemos una secuencia definida, acá sí existe una secuencia definida de terminación, en la que es dependiente de Rho, no hay secuencia definida. Rho, ¿sí? Se une a secuencias específicas en el transcrito. Aquí es sobre el transcrito, no es sobre el ADN, ¿sí? Y entonces, lo que se va a hacer, pues es la migración, ¿sí? Bueno, la polimerización de 5' 3' hasta la burbuja transcripcional. Y tenemos entonces aquí una actividad DNA, RNA, helicasa, ¿sí? Y para ello entonces necesita pues de ATP. Si no existe ATP en el medio, no se puede llevar a cabo ese proceso. Doctora, disculpe. Tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en esta transcripción, en este final, ¿se necesitaría ATP para que se puedan desenrollar? Sí, necesita ATP. Gracias, doctora. Sí. Voy a colgar la llamada, me quedan 6 minutos y luego me quedo hablando y quiero explicar bien el proceso. ¿Ok? Cuelgo la llamada y vuelvo a conectarme. A few minutes later. Listo. Entonces, en este caso, ¿sí? Rho es pues un factor, pues sí, de transcripción. Encontramos lo siguiente. Rho, ¿sí? Se va a unir directamente. Déjenme hacer aquí esto más grande. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Vamos aquí no tengo el lápiz, así que con la manita vamos a ir señalando. Y bueno,
Tenemos acá el ADN en gris. Ajá. Tenemos la acción de la RNA polimerasa en la burbuja de la transcripción. Hasta ahí todo vamos de acuerdo, ¿verdad? Y encontramos en el mismo ADN una secuencia de terminación de la transcripción marcada en rojo. ¿Ok? Bueno, este proceso de terminación dependiente de Rho, les comenté que dentro de los factores que se utilizan para los procesos de la transcripción, pues podemos tener proteínas activadoras y proteínas silenciadoras o proteínas que disminuyen el proceso. En este caso, o que pueden finalizar con ello. Esas proteínas generalmente son denominadas factores de la transcripción. En este caso, Rho, ¿sí? Es un factor de la transcripción. Y lo podemos observar aquí, como si fuera una florecita. ¿Y qué es lo que va a hacer Rho? Rho se va a unir a el RNA mensajero que ya ha sido procesado, bueno, que ya ha sido pues generado, ¿sí? Entonces, y empieza su lectura, ¿sí? Su movilidad, como menciona aquí, de 5' hacia 3', ¿sí? Entonces, aquí tenemos el 5', ¿sí? Y acá va el 3' en verde, ¿verdad? Entonces, el factor Rho se une a este RNA mensajero y va leyendo, como podemos observar aquí, va leyendo, entra a la burbuja de la transcripción, es decir, se va desplazando, ¿sí? De manera, a ver, desfasada, ¿sí? A la RNA polimerasa. Va a llegar un momento en que Rho, ¿sí? Se encuentra entonces con la RNA polimerasa. Pero en ese momento es porque la RNA polimerasa encontró esta secuencia de paro. Y lo que va a hacer Rho es separar, ¿sí? A, ¿cómo se llama? Al transcrito, ¿sí? De la cadena molde de ADN y lo va a separar también de la RNA polimerasa, quedando libre nuevamente, ¿sí? El factor Rho. Para que esto suceda, pues necesariamente Rho necesita de ATP. Entonces, lo que nosotros podemos observar ahora en este mecanismo que vamos a explicar aquí a la derecha es, tenemos el RNA mensajero, tenemos al factor Rho. El factor Rho, ¿sí? Tiene un sitio de reconocimiento en el RNA mensajero, ¿sí? Y entonces, lo que va a hacer es que se va a unir este factor Rho, ¿sí? A este complejo de RNA que se está generando, ¿sí? Necesita de ATP, ¿sí? Para poderse mover en dirección 5', 3'. Ajá. Y entonces, una vez que Rho, ¿verdad? Está en el sitio de reconocimiento que se ha encontrado, pues propiamente con la RNA polimerasa en esta burbuja, es una señal que tiene la enzima también, además de esta secuencia que observamos acá de paro, ¿sí? Pero es una señal que tiene la enzima, decir, ok, ya me alcanzó el factor de la transcripción, ¿sí?
o me alcanzó este factor Rho, es momento de separarme, ¿sí? De la cadena de ADN y en ese momento, ¿sí? Pues es separado esta cadena, bueno, es separada la cadena del RNA mensajero de la cadena molde de ADN y al mismo tiempo, pues se separa la RNA polimerasa de la cadena molde porque pues ya no hay más nada que leer y el factor Rho. Entonces, son dos mecanismos de terminación que pueden seguir los procariotas. Uno, que es dependiente del factor Rho y otro que es independiente del factor Rho. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está generando, pues es prácticamente la disociación. ¿De quién? Pues está disociando la separación de la cadena molde de la enzima y liberando al mensajero. Entonces, pues eso, pues es importante. ¿Dónde va a unirse Rho? Rho tiene un sitio de reconocimiento específico en el RNA mensajero que una vez que lo reconoce, pues va a tener entonces aquí, ¿sí? La cuestión importante de seguir de 5' hacia 3' hasta alcanzar a la polimerasa y en ese punto es donde ocurre la separación. ¿Me expliqué? Sí, doctora. Ok. Entonces, con ello, sí, pues finalizamos la parte de la transcripción en procariotas. Ahora entonces veamos la transcripción en eucariotas, ¿sí? La transcripción en eucariotas, sí, pues también necesita de un inicio de la transcripción, de una elongación y de una terminación. En general, pues también se requieren, ¿sí? Pues prácticamente un sitio promotor a donde llegue la enzima, una secuencia de terminación también para la transcripción. Y pues obviamente lo que va a tener o lo que vamos a encontrar también, pues va a ser la elongación, ¿verdad? Ahora, en eucariotas, a diferencia de lo que son los procariotas, existe también en el transcrito, ¿sí? Una secuencia de metilguanosina. Esa secuencia de metilguanosina, a ver, vamos a poner metilguanosina. Es la primera de los primeros que se van a estar transcribiendo. ¿Por qué? Porque esta secuencia de metilguanosina, recuerden ustedes que aquí es independiente la transcripción de cada uno de los genes. Por lo tanto, pues podemos tener diferentes burbujas de transcripción independientes, ¿sí? Pero entonces, esta necesita ser sintetizada para que pueda ser posteriormente reconocida en ribosoma y se lleva a cabo posteriormente el trabajo o la síntesis de la proteína, ¿verdad? O el proceso de la traducción. ¿Tiene que ser, perdón, doctora? Sintetizada. ¿Sí? Esto es lo que le va a brindar de alguna manera estabilidad al transcrito para cuando vaya a viajar a través de citoplasma y llegar a ribosoma. También contiene regiones hacia el extremo 5', regiones UTR. Las regiones UTR son regiones no traducidas por sus siglas en inglés, ¿sí? Es UTR. Y esas regiones UTR van a servir como mecanismos de regulación de la transcripción. Y luego, después de estas regiones UTR, vamos a encontrar a la región codificante, ¿sí? La región en donde vamos a llevar a cabo, pues, el transcrito. Y hacia el 3',
también vamos a tener una región UTR, que también es una región no traducida, ¿sale? ¿Por qué regiones no traducidas? Pues porque en esas regiones pues, no va a haber posteriormente proceso de traducción. Ahí es donde van a tener o donde va a dar paro el proceso de traducción. Y son también regiones, ¿sí?, que son importantes para la regulación de la transcripción. Y finalmente, en eucariotas, pues también se sintetiza una región de poliadeninas hacia el extremo 3', que también le brinda estabilización, ¿sí? Tenemos 5' y tenemos el caperuza, y tenemos entonces una región de poliadenilación hacia el extremo 3'. Esta región de poliadenilación junto con la caperuza o la metilguanosina le brindan estabilidad al transcrito. Y además, la región de poliadenilación lo que le va a estar generando pues es protección a esta región, ¿sí? ¿Por qué protección? Pues porque en eucariotas el proceso de la traducción sucede en el citoplasma y el proceso de la transcripción sucede a nivel núcleo y tiene que salir del núcleo para poderse traducir y entonces, y encontrar al ribosoma. Pero mientras se encuentra por ahí ribosomas en el citoplasma, pues también en el citoplasma existen nucleasas y esas nucleasas son enzimas que degradan ácidos nucleicos. Y entonces puede encontrarse con algún exonucleasa y decir, ok, pues, ¿sabes qué? Pues ándale, empiézale a comer de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿sí? Porque es una secuencia de poliadenilación grande, ¿sí? Que le permite llegar entonces intacto al RNA en el ribosoma y poder ser traducido. Entonces, lo que podemos encontrar en, este es un ejemplo de la beta-globina, ¿sí? Del gen de la beta-globina, ¿sí? Es ADN genómico. Entonces, tenemos aquí entonces dirección 5', 3', ¿sí? Dirección 5', 3'. Igual que en procariotas, la síntesis ocurre de 5'. Permítanme, déjenme borrar ahí. Vamos a poner otro color. Ocurre de 5', ¿sí? Hacia 3', ¿sí? Entonces aquí tenemos también un sitio de inicio de la síntesis de RNA. Vamos a tener también pues, secuencias promotoras previas. ¿Por qué las necesitamos? Pues porque necesitamos a dónde llegue la RNA polimerasa, pues para poderse unir y poder generar estos transcritos. Entonces, tenemos este transcrito primario, ¿sí? ¿Por qué primario? Pues porque a diferencia de los procariotas, los genes eucariotas contienen intrones y contienen exones, ¿verdad? Un gen eucariota contiene intrones y contiene exones. Entonces, en el transcrito primario, pues vamos a tener todo ese transcrito con intrones y con exones. Y aquí vemos marcado en rojo los exones, que son las secuencias codificantes para proteína, y los intrones en azul, que son secuencias no codificantes, pero que son necesarios también para poder regular los procesos de la transcripción. Sin embargo, una vez que se ha transcrito toda la secuencia primaria molde del ADN que tomamos de ese gen, pues tiene que llevarse a cabo un proceso de maduración. Ese proceso de maduración, ¿sí?
significa entonces que tienen que salir los intrones. Es lo que denominamos el splicing del DNA o el corte en empalme. Y entonces aquí nosotros podemos observar esta región, ¿verdad? Este punto aquí, que es la metilguanosina, ¿sí? La región UTR también en negro. Y luego tenemos las secuencias codificantes y las no codificantes como intrones y como exones respectivamente. El sitio de poliadenilación. Entonces, vemos aquí este sitio de poliadenilación. Sucede el corte y empalme o el splicing o maduración del RNA, ¿sí? Y salen, ¿sí?, los intrones, quedándonos únicamente esto que es el RNA maduro, ¿sí? ¿Por qué maduro? Pues porque ya no tiene intrones y porque es lo que necesitamos para que se lleve a cabo posteriormente el proceso de la traducción. Si va a ser un RNA mensajero que necesita ser pues traducido. Si va a ser un RNA de transferencia, pues no ¿cómo se llama? O ribosomal, ¿sí? Pues en el caso de los de transferencia también existe, ¿cómo se llama? Maduración, y en los ribosomales no, ¿sí? Pero bueno, aquí ya tenemos a nuestro RNA maduro. Y este RNA maduro, ¿sí?, pues está constituido por la caperuza, la 5-metilguanosina, la región UTR, que es una región no traducida, ¿sí? Y es una región reguladora también. Las secuencias codificantes, donde solamente tenemos a los exones, una región UTR hacia el extremo 3', que también es una región no traducida, y la cola de poliadenilación hacia el extremo 3'. ¿Sale? Entonces, ¿qué notamos de diferente en la transcripción con procariotas? Pues que en la transcripción con procariotas no existe este proceso de maduración porque no contienen intrones. ¿Sí? Doctora, Ahora, ¿sí? yo tengo una duda. ¿Puede repetir lo que hace el UTR, por favor? Son regiones no traducidas que son secuencias de regulación de la transcripción. Actúan como secuencias regulatorias. Esas las vamos a retomar, ¿sí?, cuando veamos la regulación de estos procesos, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, de manera general, pues es la transcripción que se lleva en eucariotas, pero pues obviamente tiene un inicio, tiene una elongación y tiene una terminación. Y pues necesita de factores de la transcripción, de sitios promotores y de polimerasas, ¿verdad? Pues vamos a ver esas polimerasas. Las polimerasas en eucariotas son 3, ¿sí? La RNA polimerasa 1, ¿sí?, sintetiza o básicamente es la que lleva la promoción de síntesis de pre-RNAs ribosomales. Esta va a ser exclusiva para RNAs ribosomales y la vamos a encontrar a nivel nucleolo. La RNA polimerasa 2 es la RNA polimerasa que sintetiza RNAs mensajeros. Y la RNA polimerasa 3, esta sintetiza RNAs de transferencia y RNAs, ¿sí?, de una sola cadena o pequeños RNAs. Como mencionamos en diapositivas anteriores, podemos inhibir la síntesis del RNA. ¿Cómo la podemos inhibir? Pues inhibiendo propiamente a la RNA polimerasa, ¿sí? Y en este caso, tanto la RNA polimerasa 1, 2 y 3
son sensibles a la alfa-amanitina. Y ya mencionamos que la alfa-amanitina, pues es una toxina proveniente de un hongo, ¿sí? Entonces, ¿en qué sensibilidad? Pues, por ejemplo, si tenemos una concentración 10 micromolar de alfa-amanitina, pues entonces inhibimos a la RNA polimerasa 2, es decir, la síntesis de mensajeros. Una concentración de 100 micromolar, inhibimos la síntesis, ¿sí?, de RNAs transcripcionales. Y mayoritariamente, ¿sí?, puede incluso inhibir a la POL1, la síntesis de ribosomales, y pues en bacterias a la RNA POL de manera general, ¿sale? Entonces lo que nosotros, pues es importante mencionar, es que la inhibición de la transcripción ocurre a través, ¿sí?, de la inhibición de la enzima por algún antibiótico como los que ya habíamos mencionado, o principalmente con alfa-amanitina, que es lo que se utiliza en procesos in vitro. Ahora pues vamos a conocer a esta RNA polimerasa, ¿sí?, en donde tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que la RNA polimerasa son 3 RNAs polimerasas, una para RNA ribosomales, otra para mensajeros y otra para transferencia y otros RNAs. Sin embargo, todas esas RNAs polimerasas también están constituidas por subunidades. Permítanme, chicos. Bueno, entonces, tenemos estas subunidades. Ok, entonces está conformada también pues por estas subunidades. Tiene dos subunidades grandes denominadas RPB1 y RPB2. Estas subunidades son homólogas, es decir, tienen la misma función que la subunidad beta, beta prima a E. coli. ¿Qué hacía la subunidad beta y beta prima en E. coli? ¿Recuerdan? Dígame, Galilea. Doctora, ¿estas subunidades es para todas las ARN polimerasas, para las 3? Para las 3 RNA polimerasas de eucariotas. Gracias, doctora. ¿Sí? De nada. Entonces, tiene también, ¿sí?, dos subunidades homólogas. A ver, déjenme para ponerlas aquí, ¿sí? Las subunidades RPB1 y RPB2 son homólogas a beta y a beta prima. Recordemos que en beta, ¿sí?, pues prácticamente es la que se va a encargar de ir uniendo esos ribonucleótidos, mientras que beta prima está ligándose pues al DNA molde. ¿Ok? Luego, las siguientes subunidades son la subunidad RPB3, ¿sí? Y esta pues es homóloga a la subunidad alfa. Y recordemos que la subunidad alfa, pues es la que va a lograr ese ensamblaje de la holoenzima, ¿sí? Y sobre todo también ensamblar, pues, proteínas de regulación. Luego, ¿verdad? Tenemos entonces estas proteínas completamente,
que tenemos pues subunidades multiméricas, lo que podemos observar aquí ya en color totalmente morado. Entonces, estas subunidades que mencionamos como tal, las subunidades de esta enzima, ¿sí? Pues van a tener también que interactuar con factores de la transcripción. Y esa interacción con factores de la transcripción va a estar dada a través de la subunidad RPB4, ¿sí? Entonces, ¿por qué son necesarios los factores de la transcripción? Porque son los que pueden potenciar, ¿sí? Este proceso. Y entonces, estos factores de la transcripción, ¿sí? Pues van a ser también específicos hacia la cuestión promotora. Ya casi se me termina el tiempo, ¿sale? De la llamada, faltan 9 minutos, creo. Entonces, RNA-Pol 3, ¿sí? Reconoce señales en los extremos 3'. Recuerden que estas señales del extremo 3' de la cadena antisentido son los que nos van a servir para que pueda llevarse a cabo la lectura de la cadena antiparalela y por ende la síntesis del RNA mensajero. Pol 3, ¿sí? O de transcrito, o de transferencia, perdón, ¿sí? Como nos están mencionando acá. Doctora, disculpe, lo último que mencionó de la RPB4, ¿es una subunidad para interactuar con el promotor? ¿Sí? RPB4 es una subunidad de la RNA polimerasa y su función va a ser totalmente interactuar con promotores de la transcripción, ¿sí? Y en este caso, pues también con factores de la transcripción. ¿Sale? Gracias, doctora. De nada. Voy a cambiarle, ¿ok? Entonces vemos que pues de todas estas polimerasas, donde tenemos que echar ojito, pues es en esta. ¿Por qué? Pues es la que nos va a estar generando a estos RNAs mensajeros que pues van a ser convertidos posteriormente a proteína. ¿Ok? Entonces, esta RNA polimerasa 2, ¿sí? Es pues prácticamente la que tiene la procesividad hacia el RNA mensajero. Tiene capacidad de reconocer una amplia variedad de promotores de la transcripción. Recuerden que los promotores son secuencias a nivel ADN. Entonces nosotros aquí en esta imagen vemos aquí en naranja, pues prácticamente al ADN, ¿sí? Es susceptible a regularse por completo, ¿sí? Es ampliamente regulable por factores de la transcripción. Y generalmente requiere de hasta 7 factores generales para que pueda tener una alta procesividad, ¿sí? Y también es importante mencionar que esta RNA polimerasa 2 contiene un dominio carboxiterminal denominado CTD fosforilable. Este carboxiterminal fosforilable tiene una función de regulación. ¿Por qué? Porque a través de este dominio carboxiterminal fosforilable se puede llevar a cabo la unión al promotor, ¿sí? Y una vez que se lleva a cabo la unión al promotor, pues es desfosforilado. Con ello, de manera desfosforilada, perdón. Cuando se une y lleva a cabo el inicio, ¿sí? Pues entonces vamos a encontrar que se puede ir pues fosforilando ese dominio. Ajá. Este dominio, perdón, hace ratito dije de ADN, pero perdón, era el dominio de CTD, ¿sí? De la polimerasa. Entonces, lo que vamos a encontrar es que a través de este dominio, ¿sí? Pues podemos reconocer y unir a sitios promotores. Entonces,
En constitución de esta RNA polimerasa, pues sabemos que tiene las dos subunidades grandes de RPB1, RPB2, que ya mencionamos que la beta prima, permítanme, pase el mugre tren. Ok, entonces, esta RNA polimerasa contiene estas repeticiones también, 52 repeticiones de aminoácidos. Estos son aminoácidos, ¿sí? Este es el aminoácido de tirosina, ¿sí? Este es el aminoácido de trionina y este es el aminoácido, perdón, este es de trionina, este es de serina, ese es de serina, ¿sí? Y encontramos entonces que pues prácticamente los utiliza, ¿sí? Pues para que vayan como una secuencia de reconocimiento, ¿verdad? Hacia la fosforilación posterior. Ahora, mencionar, ¿verdad? Que pues obviamente acá ya mencionamos que tiene estas subunidades RPB1 y RPB2, ¿sí? Que son homólogas a beta y beta prima en E. coli, donde donde la beta, ¿sí? Está llevando a cabo pues prácticamente esas uniones y beta prima pues está llevando a cabo pues esas polimerizaciones, ¿verdad? Y vemos también aquí la función de unión catalítica a través de RPB1 y la unión a DNA a través de RPB2, ¿sí? La unión catalítica, pues es prácticamente la unión de los nucleótidos trifosfatados. Y pues prácticamente en estas secuencias o esas funciones de CTD del dominio carboxiterminal de la enzima, pues podemos observar que se pueden llevar también unión de proteínas accesorias que van a permitir entonces el preprocesamiento, ¿sí? Del pre-RNA mensajero. ¿Por qué pre-RNA mensajero? Bueno, pues porque aquí también al RNA primario mensajero se le denomina pre-RNA mensajero, porque pues todavía no está maduro. ¿Sí? Nada más hay que identificar cuáles son las funciones de estas subunidades y qué es lo que están haciendo. Entonces ya mencionamos que pues muchas de estas subunidades son homólogas a las subunidades de E. coli que llevan acciones de unión al ADN, de reconocimiento de la caja promotora, de elongación o de polimerización y pues que también algunas de estas nos van a funcionar pues para finalmente terminar el proceso de la transcripción. Dígame, Galilea. Doctora, en RPB1, ¿es la unión de los ribonucleótidos o son desoxirribonucleótidos? A ver, ¿qué será? ¿Qué estamos sintetizando? ARN, Ok, ¿qué necesitamos entonces? ribonucleótidos. Ribonucleótidos, ¿sí? Aquí lo mencionan como NTPs, nucleótidos trifosfatados, pero yo les he estado mencionando que son, pues, ribonucleótidos, ¿sí? Sí, gracias, doctora. De nada, Galilea. Bueno, entonces, ¿sí? Pues también tenemos, ¿sí?
o necesitamos, mejor dicho, promotores eucariotas, ¿sí? Entonces, esos promotores eucariotas, si nosotros igual, ¿sí? Vemos acá toda esta secuencia de ADN, ¿sí? De 5' a 3' y de 5' hacia 3'. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense ustedes, chicos, que las secuencias regulatorias no necesariamente van a estar de forma inmediata al gen que se va a transcribir. Hay secuencias regulatorias que se encuentran miles de pares de bases arriba o río abajo de donde se encuentra el gen, ¿sí? Pero que sí podemos encontrar. A few minutes later. Entonces, vamos a finalizar esta diapositiva y concluimos la clase, ¿ok? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí me escuchan bien. Bueno, entonces, pues lo que tenemos prácticamente en ''esta región de ADN, pues igual tenemos lo que significa menos 30 o menos 200 son nucleótidos hacia arriba del 5' o más 10 o más 50 nucleótidos hacia abajo del 3'. ¿Ok? En la región de menos 30 a menos 200 vamos a encontrar principalmente las secuencias, ¿sí?, de los promotores proximales a la secuencia que debe de ser transcrita, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener pues es un complejo de la caja TATA, ¿sí? Un iniciador y una caja rica en guaninas y citosinas. Esa caja TATA, aquí en estas regiones de menos 30 a menos 200, encontramos esos promotores, pero también encontramos diversas secuencias de regulación, ¿sí? Entonces, para los promotores eucariotas, pues tenemos una base promotora. Y generalmente, ¿sí? O van a estar reconocidos por la caja TATA, ¿sí? Y entonces, lo que podemos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, son la región, esta es una región promotora del SB40, del virus del simio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de otra caja promotora de histonas, por ejemplo, u otra caja promotora, ¿sí?, de timirinas quinasas. Y lo que encontramos aquí es en donde está dando inicio propiamente, pues el RNA mensajero. Estos promotores, generalmente los promotores que son de virus, tienen una procesividad muy grande. Es decir, se les denomina promotores fuertes porque potencializan de sobremanera, ¿sí?, la transcripción. Y obviamente, pues los virus, pues tienen esa capacidad porque tienen que replicarse, transcribir a sus proteínas necesarias que van a ocupar y seguir transcribiéndose, replicándose y transcribiéndose y traduciéndose. Entonces, pues básicamente de ahí que los promotores derivados de virus pues sean muy utilizados en lo que es ingeniería genética para poder hacer ADN recombinante. Eso lo vamos a ver, o las tecnologías de ADN en la siguiente, en la siguiente parcial. Y pues bueno, ¿qué podemos visualizar? Pues que tenemos que tener aquí de entrada esta caja TATA, ¿ok? Que es la que me va a indicar pues el inicio. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Con esto podemos finalizar el día de hoy. Doctora, disculpe, los promotores que mencionó entonces ahorita en eucariotas, ¿son los de los virus o solo fue como un dato? Es un dato. Ajá. Gracias, doctora. Lo que necesitamos reconocer es que los promotores, ¿sí?, van a tener esta secuencia de caja TATA que estoy aquí subrayando. Donde veamos la caja TATA es donde va a dar el reconocimiento hacia la polimerasa, ¿sí?, del sitio promotor. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Muy bien, chicos, pues entonces con eso finalizamos el día de hoy.
me tengo que retirar porque voy a salir, pero los veo el lunes. Por favor, vayan leyendo esta parte de la transcripción y de la terminación, ¿ok? De la transcripción, porque vamos a ver posteriormente lo que son los procesos de la regulación, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Ok. Gracias, Nada, doctora. chicos, de nada. A ustedes una disculpa que pues ha estado mal el audio, ¿verdad? Si no es una cosa es otra. Nos vemos, que pasen buen fin de semana. Bye, bye. Gracias, doctora. Gracias, Doctora, gracias. igualmente. Hasta luego, bye, bye.